Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios los bendiga a todos los que estuvieran unidos con nosotros. Yo quiero que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de cada uno de ustedes y revele a través de su palabra la voluntad de Él para cada uno de ustedes. En mi entendimiento, en mi fe, en mi conducta, en mi comportamiento, que aprendí cuando tuve un encuentro con el Señor Jesús, yo entiendo que el primer gran mandamiento de la ley de Dios y que no fue suspendido, no fue extinto. El primer mandamiento de la ley de Dios continúa, como también el segundo. El primer mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esos dos mandamientos nosotros vemos la cruz del Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios quiere decir primero el relacionamiento entre nosotros y Dios, el vertical de la cruz. Y el segundo, amarás a tu prójimo, quiere decir nosotros amamos a nuestro prójimo. Entonces, yo entiendo que sea el matrimonio. La persona más próxima a mí es mi esposa. Y nosotros damos gracias porque entendemos esa revelación para nosotros. Pero en lo que respecta a amar a Dios por encima de todas las cosas, en primer gran mandamiento, significa decir que Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Él tiene que ser el primero, que el padre, que la madre, que los hijos, que los hermanos, que los nietos, que los familiares, que la propia persona. Él tiene que ser en primer lugar. Si Él no fuera el primero en la vida de nosotros, entonces Él no va a ser el segundo. Él no va a ser parte de nuestra vida. Eso está clarísimo. Jesús dice eso para el joven rico. Y el joven rico, o aquella persona que tiene mucha riqueza y tal, y quería realmente agradar a Dios, Jesús dice: ahora usted, si quisiera tener un tesoro en el cielo, venda todo, da a los pobres y ven y sígueme. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, es lo que nosotros estamos ejecutando, porque nuestra vida es colocar todo a disposición del Dios Altísimo, para que el Evangelio sea predicado para toda criatura lo más breve posible, porque yo tengo certeza que mi Señor Jesús está a las puertas. Entonces, amiga o amiga, ¿cómo es que nosotros podemos amar a una persona que nosotros no vemos, no tocamos, no sentimos? Nosotros sabemos amar a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros sabemos amar a nuestro padre, a madre, a hijos, al marido, etc. Pero amar a aquellos que no vemos, eso ahí requiere entender lo que significa ese amar, ese amor. Ese amor en el original hebreo dice Ahav, que quiere decir ser leal, ser fiel, fidelidad, colocar al Señor en primer lugar de nuestra vida. Ese es el fundamento. Si la persona no entiende eso, no coloca en práctica, entonces no hay relacionamiento con Dios, no hay matrimonio, no hay alianza con Dios. Entonces, mire solamente.
Dios habló para Abraham así, cuando Abraham tenía 99 años. Él dice así: Abraham, ande en mi presencia y sé perfecto. Pero ¿cómo andar en la presencia de alguien invisible? ¿Cómo andar? ¿Cómo andar en la presencia de alguien que no se puede tocar, que no se puede dar las manos? En la verdad, mi amiga y mi amigo, es que nosotros somos humanos y Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos andar en la presencia de Dios? ¿Cómo? Cuando nosotros que somos humanos, pensamos en las palabras de Dios, pensamos los pensamientos de Dios. Cuando nosotros colocamos los pensamientos de Dios en nuestra cabeza, cuando nosotros absorbemos los pensamientos de Dios y mantenemos esos pensamientos continuamente en nosotros, entonces, cuando lo hacemos, nosotros estamos en la presencia de Dios. Cuando yo entro en espíritu, quiere decir, cuando yo elevo mi pensamiento a Dios, yo estoy en espíritu. Cuando yo vivo pensando en las cosas de Dios, yo estoy en espíritu. Entonces yo puedo caminar con Dios. Y yo puedo guardarme del pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy en espíritu. Y en espíritu yo no voy a codiciar las cosas de este mundo. En espíritu yo voy a estar bien conmigo mismo y sobre todo con mi Dios, porque yo estoy pensando como Él piensa. Eso es andar con Dios. Preste atención. El primer gran mandamiento es ser leal al Señor, pero ser leal quiere decir ser leal a su palabra. Es vivir pensando de acuerdo con lo que Dios piensa. El apóstol Pablo dice: pensad en las cosas de lo alto. Mire donde Dios reina. Entonces yo entiendo, nosotros estamos hablando esos últimos días sobre los diezmos. ¿Qué es lo que son los diezmos? Primera cosa, diezmo no es dinero. Diezmo no es los valores físicos. Los diezmos y ofrendas son valores espirituales. Valores estrictamente espirituales. Cuando se habla en ofrendas, la ofrenda, Dios no necesita de ofrenda, Dios no necesita de oro, de diezmo, Dios no necesita de nada. Pero ¿por qué es que Él instituyó los diezmos y las ofrendas? Él instituyó los diezmos y las ofrendas para que nosotros pudiéramos exprimir para con Él lo mínimo que nosotros podemos hacer de hecho y de verdad. Cuando usted, por ejemplo, ahora nosotros estamos aproximándonos de Navidad, ¿cuántas personas ya se están preocupando con el regalo que van a dar para fulano, para beltrano, para cicrano? No es verdad. Entonces, usted está ya pensando en el regalo que va a dar para la persona que usted ama, para la persona que usted considera. Ahí yo pregunto, cuando usted va a comprar el regalo, cuando usted va a escoger el regalo, primero usted ve a quién usted va a dar aquel regalo. Porque si fuese un amigo de trabajo, un conocido, una persona que usted considera excelente, pero usted no va, obviamente, a dar un regalo para una persona amiga, para una persona conocida, para un colega de trabajo, como él mismo con un regalo, con el mismo valor, con la misma intensidad de amor que usted da para un hijo, para una hija, para la esposa, para la enamorada, para el novio, para la novia. Quiere decir, de acuerdo con el relacionamiento que nosotros tenemos aquí abajo con las personas, entonces nosotros dedicamos el sentimiento, expresamos aquello que está dentro de nuestra alma.
Nosotros, por ejemplo, a mí me gustaría mucho de poder estar a los pies de Jesús y abrazar sus pies, pero yo no puedo hacer eso porque Él es espíritu. Entonces, para exprimir mi amor, mi consideración, mi respeto para con Él, la honra que Él merece, entonces yo voy a colocar todo lo que yo tengo, todas mis fuerzas, todos mis pensamientos, todas mis energías hasta el fin de mi vida y llevarlo para otras personas, intentando ganarlas para el Señor Jesús. Entonces, haciendo eso, yo estoy honrando a mi Señor, porque si yo gano un alma, si yo gano por lo menos un alma más, yo ya me daré por muy feliz, extremadamente feliz, porque ya estaré sacando una persona que antes estaba honrando al diablo. Ahora esa persona va a honrar a Dios, porque ella conoció la palabra, porque ella conoce la palabra, porque ella sigue la palabra, porque ella vive la palabra, que es el Espíritu Santo. Entonces, mi amiga y mi amigo, los diezmos y ofrendas son valores espirituales que se refieren a sentimientos, que se refieren a fidelidad, que muestran amor, etc. Es tan interesante, es tan importante eso, que Jesús dice así: cuando vengas a traer tu ofrenda al altar y te acuerdes que tienes una persona en contra de usted, antes que usted deje la ofrenda delante del altar, vaya ya y reconcilíate con tu hermano y después vuelve y presente aquella ofrenda en el altar. Porque el altar es sagrado, la ofrenda tiene que ser sagrada. La ofrenda tiene que ser santa. Los diezmos tienen que ser santos. No es cualquier diezmo, no es cualquier 10%, pero tienen que ser los primeros 10%. Porque si usted gasta los primeros 10% consigo mismo o con cualquier otra cosa, persona, y usa los otros 99% restantes y lo coloca en el altar, usted estará siendo considerado ladrón delante de Dios. Porque Dios no es dinero. Él quiere la consideración. Él quiere el respeto. Él quiere que usted lo considere como Señor de todo lo que existe en los cielos y en la tierra, incluso de su propia vida. Él quiere ser el primero en su vida. El primer mandamiento habla de eso. Usted colocará al Señor en primer lugar. Entonces, cuando yo tomo los diezmos y los llevo al altar, yo estoy colocando Dios como primero en mi vida. Yo estoy diciendo: Señor, el Señor me dio 1000 y yo estoy aquí devolviendo los primeros 100 pesos, digámoslo así. Son los primeros. Si yo agarro los 100 pesos, los primeros 100 pesos, y los gasto con cualquier otra cosa, y uso los 900 pesos restantes y los coloco en el altar, ya no puedo considerarlo como diezmo, de forma ninguna. Entonces, ese entendimiento, esa consideración, ese respeto, de considerar a Dios en primer lugar en su vida, eso ya viene desde Noé. La Biblia habla que Noé era un hombre justo, que Noé andaba con Dios. Quiere decir, él tenía sus pensamientos de acuerdo con los pensamientos de Dios. Él absorbía los pensamientos de Dios y andaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo mismo sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los siervos de Dios. Entonces, amiga y amigo, vea que Él tiene que ser el primero en su vida, primero que su familia, primero que usted, primero que todo. Y
Y Salomón, el rey Salomón, él dice así en su texto. Él dice con mucha claridad, allá en Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Él dice así: honra al Señor con tus bienes. Son ofrendas. Son ofrendas. Honra al Señor con tus bienes. Primero las ofrendas. Y con la primera parte de todas tus ganancias. Quiere decir las primicias, los primeros frutos. No es cualquier parte. La segunda parte no puede ser el resto de la primera parte del total. La primera parte honra al Señor con tus bienes y con la primera parte de todas tus ganancias y rebosarán de mozo tus lagares. Ahí habla de grandeza, que Dios nos va a honrar. Yo, como hablé ayer, yo enseñé, yo hablé con Moisés. Moisés, mi hijo, si usted quiere ser honrado por Dios, hónrelo. Porque si usted no lo honra, Él tampoco te va a honrar. Entonces yo sé que muchas personas no conocen la palabra de Dios. Yo sé que la mayoría de las personas son ignorantes con respecto a la palabra de Dios. Y esas personas no saben de que el secreto del éxito es colocar al Señor en primer lugar, es honrar al Señor. Yo sé que hay muchos creyentes sinceros que aman a Dios de boca, cantan, gastan la vida cantando canciones, pero no han honrado al Señor en primer lugar en sus vidas, porque llevan en serio de que los diezmos y las ofrendas deberían ser dados por los sacerdotes. Realmente Dios habla con los sacerdotes allá en Malaquías con respecto a los diezmos y ofrendas. Él habla directamente a los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué él habla directamente a los sacerdotes? Porque los sacerdotes representaban todo el pueblo de Israel. Él habla con los sacerdotes, está hablando con todo el pueblo. Y la cultura judía, la cultura del pueblo de Israel, era esa. No se necesitaba enseñar a los judíos que deben ser ofrendantes y diezmistas, porque eso ya es una cultura de ellos. Desde la época de Noé, Abraham era diezmista. Y no había ley. La ley aún no había sido dada a Moisés. Moisés recibió la ley más de 400 o 500 años después de Abraham. Entonces, amiga y amigo, yo hablo así para aclarar a aquellos que ignoran la grandeza, la riqueza y el misterio, el secreto de la grandeza de honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Salomón dice así: honra al Señor. Él no está hablando así: oh sacerdote, solo usted debe honrar al Señor. Pero el sacerdote vivía ¿de qué? ¿Cómo es que el sacerdote en aquella altura podía honrar al Señor con las ofrendas y los diezmos? Él recibía los diezmos y ofrendas del pueblo porque él es el representante de Dios. Y él obviamente ayudaba a las personas más pobres. Ellos, los sacerdotes, ayudaban a las personas necesitadas. Era natural. Eso es natural del judío. Era antiguamente, ahora no sé cómo es. Pero yo sé que usted, amiga y amigo, el secreto, resumiendo todo eso, es usted honrar a Dios. Colóquelo en primer lugar. Es fácil honrar a Dios de boca.
Es fácil llegar, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Levantar las manos es fácil. Ir a la iglesia es fácil. Cantar loores es fácil. Dar las ofrendas cualquiera es fácil. Lo difícil es ser leal, fiel. Que es lo que el primer mandamiento dice: sea leal, sea fiel a Dios sobre todas las cosas. Él tiene que ser el primero, amarlo por encima de todo y de todos. Jesús habló a eso. Aquel que ama a su padre y su madre más de que a mí no es digno de mí. Aquel que ama a su hermano o su hermana más de que a mí, su hijo, más que a mí, y hasta su propia vida más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo es que yo puedo mostrar ese amor, esa lealtad, esa fidelidad para con Dios si los primeros frutos de lo que mi Dios me da, yo retengo para mí? No hay condición. ¿Entendió, mi amiga y mi amigo? Usted que es de cualquier iglesia, usted de la iglesia A, B, C, D, usted debe ser fiel a Dios en su iglesia. Yo no estoy hablando, enseñando que usted tiene que ir el diezmo en la iglesia universal del reino de Dios. Si usted quiere hacerlo, amén. Pero si usted lo hace en la iglesia donde usted frecuenta, amén, haga eso. Haga eso. Yo dudo de que usted, pastor, que reprende, recrimina, que censura, usted que se dice pastora o que se dice obispo o lo que sea, va a rechazar los diezmos de sus miembros. Usted no va a predicar porque usted tiene miedo. Usted tiene miedo de perder sus miembros. Usted tiene miedo de hablar la verdad porque usted tiene miedo de perder. Yo no tengo miedo de perder. Yo voy enfrente. Si toda la Iglesia Universal del Reino de Dios y todos los miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios salieren de la iglesia, no hay problema. Yo voy a continuar predicando y voy a continuar profetizando y voy a continuar enseñando la misma cosa, porque la palabra no es mía. La palabra es de mi Padre, de mi Señor, de mi Dios. Entonces yo voy a continuar hablando. Y no me importa si a las personas les gusta, si a ellas no les gusta, si ellas critican o no critican, no interesa su opinión, amiga y amigo, con respecto a las enseñanzas de la Biblia. No me interesa su pensamiento, me interesa lo que Dios nos ha revelado, nos ha enseñado. Y gracias a Dios, yo no puedo reclamar porque Dios hizo de un trabajo que comenzó de cero, sin la ayuda de nadie, rechazado por todos, y lo hizo un trabajo grande por todo el mundo, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Cuando nosotros comenzamos, yo comencé, ¿sabe con qué? Con la palabra. Así como los cielos y la tierra comenzaron con la palabra de Dios, nosotros comenzamos con la palabra. Entonces, nadie invirtió en él. Nadie creyó en mí, a no ser mi esposa Esther, que creyó, y también mi mamá, mi querida madre. Entonces, mi amigo y mi amiga, yo estoy hablando mucho de forma libre. Yo estoy libre. Yo no tengo rabo preso, disculpe la expresión, yo no tengo rabo preso con doctrina A, B o C. Yo tengo mi vida presa a la palabra de Dios y yo voy a predicarla, le guste o no. Yo voy a hablar la verdad. Entonces, amigo y amiga, usted que me ama, usted que me aprecia, usted que ora por mí, gracias a Dios por sus oraciones, porque son esas oraciones que me sustentan, gracias a Dios. Entonces, mi amiga, usted que me ama, déjeme hablar con usted. Yo también le amo a usted. Yo estoy aquí por su causa, para decir para usted el secreto, para que usted vea una vida bendecida, de calidad, no sin aflicciones. Porque Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. Todos tendremos aflicciones en el mundo. Pero en estas aflicciones no habla de hambre, de necesidad, de dormir en la calle, no habla de dolencias, son aflicciones de la vida, son los problemas que nosotros enfrentamos para continuar viviendo. Oiga,
Usted que quiere ser bendecido, bendecida, sea fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Usted que es de otra denominación, pero les gusta de mí, le doy un consejo: sea fiel a Dios en sus ofrendas y en sus diezmos, porque eso es sabiduría. El rey Salomón dice: honra al Señor con sus bienes, quiere decir con sus ofrendas, y con la primera parte de todas sus ganancias. Y se llenarán tus graneros y rebosarán de vino tus lagares. Quiere decir, es una cuestión dame y toma. Pero yo no soy ofrendante y diezmista para tener dinero, para tener condiciones. No, yo no hago eso. Porque Dios sabe lo que hay dentro de mi corazón. Yo honro porque su palabra requiere eso. Él requiere eso de mí. Él quiere ser honrado por nosotros. Él quiere ser honrado por usted. Muy por encima, infinitamente por encima de cualquier cosa. Él quiere ser honrado. Cuando usted trae los diezmos y ofrendas en la Iglesia Universal del Reino de Dios, es que las personas no saben o fingen no saber. Entonces nosotros tenemos el trabajo en las cárceles, damos asistencia permanente dentro de las cárceles, en el Brasil y en el mundo. Nosotros damos asistencia a los familiares de los presos. Nosotros damos asistencia, bolsas con víveres. Nosotros prestamos asistencia a los que están en los hospitales. Nosotros damos asistencia a los que están en las calles, viviendo en los puntos de droga. Nosotros llevamos sopa para esas personas, llevamos regalos en el frío. Hacemos obras sociales que nadie hace. Yo dudo, y yo hago aquí un desafío, dudo que haya una institución en este mundo que haga más caridad de que nosotros hemos hecho. Es claro, nosotros no quedamos tocando trompeta, óigame lo que nosotros hacemos, no. De manera ninguna. Jesús dice: lo que hacemos con la mano derecha, que no mire tu izquierda. De forma ninguna. No extiendo la mano izquierda para recibir del otro lado. Nosotros hacemos porque nosotros amamos a Dios, y quien ama a Dios en primer lugar, nosotros se consideramos el semejante. Entonces usted no ve al obispo Macedo, que quiere la Iglesia Universal del Reino de Dios, hablando mal de los homosexuales, de las lesbianas. Nosotros no nos ve hablando mal de nadie. Nosotros hablamos el Evangelio, porque para nosotros, el bandido, el niño, el ladrón, el asaltante, la lesbiana, el homosexual, el heterosexual, el que es bueno, el que es malo, todos para nosotros son almas. Nosotros no los vemos como otra cosa, sino como almas. La capa para nosotros no importa. Nosotros queremos ganar el alma de esas personas. Entonces jamás voy a levantar una bandera contra LGBT. Jamás voy a levantar la bandera de forma ninguna, porque nosotros queremos ganar esas gente para Jesús. Y nosotros solo hacemos eso porque nosotros tenemos recursos. Dios nos ha dado recursos a través de los diezmistas fieles, los ofrendantes fieles de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Entonces nosotros podemos hacer trabajo social y muchas otras cosas que hacemos, que usted ve aquí, sin hablar de la Hacienda Canaán. Son casi 700 niños que nosotros sustentamos por la mañana, la tarde, y aún damos comida para ellos llevar para la casa. Los niños, tenemos un bus que va a llevarlos a sus casas por la mañana y los lleva de vuelta en la tarde. Cuando llegan a la hacienda, toman un baño, lavan los dientes, toman café, comen pan, comen un poco de mantequilla, queso, etcétera, etcétera. Tienen las clases gratuitas, tienen gimnasia. Los niños están siendo tratados de forma ejemplar, mejor que cualquier
otra institución que tenga en este mundo. Si usted no quisiera, si usted no cree, vaya ya a la hacienda Canaán, está allá en Bahía. Vaya, entonces, mi amiga, mi amigo, nosotros de la Iglesia Universal del Reino de Dios tenemos un mar, digamos así, un sentimiento diferente con las personas. Nosotros amamos las almas. Ahora, aquí para nosotros. Nosotros no toleramos a aquellos que se dicen que son cristianos y niegan la fe que dicen tener. Como Jesús. Jesús dice para aquellos fariseos, los escribas y fariseos hipócritas, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Usted puede leer eso allá en Mateo 23, capítulo 23. Y allá en el capítulo 23, versículo 23, Jesús habla sobre diezmos y ofrendas también. Él habla que los que daban diezmos, ellos daban diezmos hasta el camino del heno y de la... Son cosas que son hierbas, matas que nacen en la puerta de casa. Hasta eso ellos daban el diezmo. Quiere decir, ellos eran severos, rigurosos, aplicadores de la ley, de la palabra de Dios. Jesús dice, ustedes dan los diezmos, ustedes son fieles en los diezmos, pero ustedes negligencian lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes deben dar los diezmos, pero no negligenciar esos preceptos más importantes de la ley. Entonces queda ahí, mi amigo, mi amiga, un enseñamiento más para usted. Si acaso usted no entender bien mi palabra, oiga nuevamente y oiga tantas veces cuantas usted pudiera. Para que usted sepa y esté consciente de que el primer mandamiento de la ley de Dios es honrarlo por encima de todo y de todos. Si usted quisiera hacer eso y lo hace, usted será honrado por Dios, porque aquellos que me honran, dice el Señor, serán honrados. Yo también los honraré, pero los que me desprecian serán despreciados. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.